lo hemos oído hablar muchísimo, pero seguro, como yo, poco sabemos de ella. Por eso hemos invitado a nuestro colaborador Cirillo Fleitas. Por favor, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Roberto. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy no vamos a hablar Gracias de estética, aunque quizás esta agua, que vamos a explicar bien lo que es, pues nos ayuda a nivel también de salud. Efectivamente, es decir, realmente yo he llegado porque es uno de los más potentes antioxidantes que tenemos hoy en día debido a su bajo peso molecular, ya que es un gas, es capaz de atravesar la barrera, es decir, la membrana celular, incluso la barrera hematoencefálica y llegar hasta el cerebro. Vale, pero para que la gente allí en casa lo explique, por ejemplo, ¿en qué nos va a beneficiar a los del día a día el poder tomar esta agua? Y máxime cuando, por ejemplo, aquí en Canarias, el agua, ya saben las condiciones que tiene, incluso hasta la de botella, que se intenta y se dice que es una agua baja en minerales, pero, por ejemplo, nosotros vivimos del agua del mar. Efectivamente. A ver si le pueden poner la primera diapositiva. Todo esto empezó en el año 1950, cuando los científicos se interesaron por las fuentes llamadas milagrosas. Lourdes en Francia, Taclote en México, Nordenau en Alemania, donde esas aguas lo que analizaron es que tenían, por ejemplo, la de Lourdes, que es la que más tiene, 0,08 partes por millón de hidrógeno molecular. Entonces, a partir de ahí, todos los científicos se pusieron un poco a ver de qué manera podían crear, en este caso, un agua rica en hidrógeno molecular, y en este caso una empresa japonesa con una tecnología ha conseguido esa agua enriquecida en hidrógeno molecular. ¿Y qué efectos o qué beneficios? Pues un efecto antioxidante, es decir, todos envejecemos porque nos oxidamos. Pues se ha visto que el hidrógeno molecular es el más potente antioxidante, es decir, para que lo entienda, la vitamina C también o el té verde son antioxidantes, pero 1 miligramo de hidrógeno molecular equivaldría a 100 miligramos de vitamina C. Bueno, todo ese complicado que nos los estás contando, vamos con la siguiente fotografía, porque, como bien dices, el agua esta nos puede ayudar muchísimo. Aquí está, por ejemplo, esa calidad o esa agua milagrosa, que me gusta mucho lo de agua milagrosa. ¿Dónde nos afecta o dónde nos puede ayudar? Sí, lo primero es que hay que saber que el cuerpo humano está compuesto prácticamente por un 75% de agua, hasta los huesos un 31% y los pulmones un 80%. Pues claro, esa agua la tenemos que ingerir del exterior y va a depender obviamente qué tipo de qué calidad tiene esa agua para que nuestro organismo funcione mejor o peor. A ver si podemos poner la siguiente diapositiva. Aquí se ha visto en este caso que ingerir agua hidrogenada o agua rica en hidrógeno, que para que sea un agua hidrogenada y tenga beneficios para la salud, tiene que tener 1 parte por millón, o lo que es lo mismo, 1 miligramo por cada litro. Y se ha visto que tiene efectos antioxidantes, antidiabéticos y anticancerígenos, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, hepáticas y mentales, incluso mejora la resistencia física, la función cognitiva y el bienestar. Vale, este es el aparatito que hace que se filtre esa agua. Sí, realmente tiene varios componentes, un filtro que quitaría todo lo que es el cloro, etcétera, y después tiene unas placas de titanio y electricidad, es decir, para que la gente lo entienda, es pasar agua a través de unas placas de titanio con electricidad que hace que se separe la molécula del agua en un agua rica en hidrógeno y un agua pobre en hidrógeno. Vale, ¿esto significaría que estaríamos cogiendo el agua del grifo? Efectivamente, se usa el agua del grifo y la máquina es capaz de transformarla en un agua saludable. De hecho, aquí tenemos un medidor de hidrógeno, aquí tenemos en este caso, esto sería agua del grifo, que veremos que... El primer vaso, ¿no? El primer vaso es agua del grifo, como no tiene hidrógeno, obviamente. Esto es un agua embotellada, que aquí está la botella, que tampoco tiene hidrógeno. Y en este caso tenemos aquí el agua Kangen, que es el agua hidrogenada. Es el agua que hemos pasado por esta máquina. Efectivamente, se ha obtenido, lo que pasa que no la hemos servido porque es un gas. ¿Qué pasa con esta agua? Que no la podemos embotellar porque el gas se evaporaría. Entonces es un agua que hay que prepararla y consumirla. Porque yo he hecho mediciones en la clínica porque estaba interesado y esa cantidad de hidrógeno, ves, aquí empieza a subir. ¿Ves cómo va subiendo? Tendría que llegar hasta 1 parte por millón. ¿Qué pasa? Que ese gas hidrógeno se va a ir perdiendo porque se evapora. Es como un gas, como cuando abrimos un agua con gas que se va perdiendo. ¿Ves? Aquí ya casi va llegando a 1 parte por millón, que es la cantidad que tendría que tener, en este caso, un agua hidrogenada para que tenga beneficio. Es decir, que no tampoco sirve cualquier agua hidrogenada, sino que tiene que llegar a ese mínimo
de una parte por millón. Vale, pero a la hora, por ejemplo, un agua que podemos tomar cualquier persona, tengamos o no tengamos algún tipo de enfermedad. A ver, en principio es segura para todo lo que son pacientes, niños, embarazadas y adultos, pero pacientes que tengan una insuficiencia renal sí tienen que estar bajo la supervisión médica. De hecho, yo es un agua que habitualmente la recomiendo en la clínica, pero no es solamente el agua, sino hacemos un estudio del paciente, ver su nivel de oxidación y todos los suplementos, es decir, omega 3, vitamina C, agua hidrogenada, terapia de reemplazo hormonal si la necesita. Es decir, es una de las otras alternativas o armas terapéuticas para aquellas personas que lo necesiten. Y sobre todo, si tiene insuficiencia renal, sí tiene que estar, en este caso, vamos a decir, hacer un seguimiento por un médico. Bueno, pues ya lo saben, ustedes preguntan mucho, porque además es que escuchamos mucho los mensajes que nos dejan, sobre todo por email, y nos preguntaban, oye, ¿cuándo vas a hablar del agua? Pues ahí está, ya hemos hablado del agua hidrogenada, ahora cada uno que actúa en consecuencia. Gracias, doctor, sobre todo porque nos lo ha aplicado un profesional de la medicina. Gracias, Siridión. Gracias a ti, Roberto. Bueno, y yo voy a continuar.